No me quiero extender demasiado en este punto porque digamos que en esta diapositiva se resumen eh, elementos que darían para bastantes horas de trabajo, ya no solo de explicación teórica, sino sobre todo práctica, ¿no? Para al que alguien que es novato en estas cosas, pues empiece a integrar ciertos elementos, pero no puedo, digamos, hablar de la aplicación práctica de pensamiento crítico si no me aseguro de que entre todos los presentes tenemos claras estas tres cosas, ¿no? Lo primero de ellos es de qué se compone el pensamiento crítico, ¿vale? Y digamos que a nivel práctico, el pensamiento crítico se articula en torno a argumentos. Es decir, cuando nosotros estamos en una conversación y estamos poniendo en común, pues, no sé, determinadas características de nuestros usuarios, de nuestros públicos objetivos, de nuestro target de clientes, porque vamos a definir ciertos atributos que nos van a permitir luego tomar decisiones de diseño y nosotros empezamos a decir, pues nuestro cliente tiene estas características o tiene estas otras y vamos a defender por qué tiene unas características o no tiene otras, lo que estamos haciendo es argumentar, ¿no?, nuestro posicionamiento. Para que quede constancia de esto, pensemos que los argumentos no son ideas. Los argumentos no son reflexiones o son reflexiones siempre y cuando contengan dos cosas: premisas y conclusiones, ¿vale? Es decir, un argumento es la suma de las premisas, es decir, de las ideas, de las reflexiones que me llevan a una conclusión. Y la suma de las premisas más la conclusión, pues digamos que todo aquello configura un argumento, ¿no? Si yo digo, el suelo está mojado, parece que ha llovido, pues eso podría ser, digamos, un argumento. La premisa es, oye, el suelo está mojado, por tanto, parece que ha llovido, pero ya veríamos si continuáramos en esto en un taller mucho más práctico que esas afirmaciones pues no tendrían los estándares de pensamiento crítico adecuados para poder ser válidos, ¿no? Entonces, pensamiento crítico se articula en torno a argumentos y los argumentos están formados por premisas, por ideas que nos llevan a una conclusión, y para que estas premisas y estas conclusiones sean ciertas, para que un argumento sea cierto, digamos que siempre decimos que tiene que cumplir tres cosas. Una cosa que se llama suficiencia, es decir, que debe haber un número mínimo de premisas, un número mínimo de ideas para que no se quede endeble, ¿vale? Para que digamos que conformen una idea al completo. Si yo digo el suelo está mojado, parece que ha llovido, alguien puede decir, bueno, que el suelo esté mojado no es indicativo, no es suficiente como para poder afirmar que ha llovido, porque puede estar mojado pues porque alguien ha pasado con una manguera o porque alguien iba caminando con una botella de agua y se le cayó al suelo y entonces el suelo se mojó, ¿no? Suficiencia habla, por así decirlo, de la cantidad de premisas que necesitamos para dar cierta una conclusión y para dar cierto un argumento. La relevancia habla de la calidad, es decir, cuando nosotros estamos defendiendo una idea, pues tenemos que hacer alusión a que las premisas, que las ideas que utilizamos, pues tienen que ser determinantes para que la conclusión también sea cierta, ¿vale? Si la suficiencia nos habla de la cantidad de premisas que necesitamos para que un argumento sea válido, la relevancia nos habla de la calidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, en las reuniones de trabajo, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? En muchas ocasiones estaréis de acuerdo conmigo que hemos estado en reuniones donde ha habido personas que han defendido determinadas ideas, que las defendían en términos de cantidad, pero cuando le preguntábamos cuál era la fuente de esas ideas o por qué crees o de dónde obtienes la idea de que los clientes van a querer este producto y no van a querer esto otro, la relevancia de sus fuentes no es adecuada, ¿no? Pues bien, pues porque no, porque tienen lo que se llama un autor ausente, es decir, pues porque no saben justificar de dónde han obtenido estos datos, porque no saben, o bien porque no son relevantes para el momento en el que estamos tomando decisiones, ¿no? Esta cosa de es que eso ya lo hemos intentado y no funcionó. Bueno, quizá los argumentos que nos llevaron a que fallara en su día no tienen suficiente relevancia hoy, pues porque las características del entorno son distintas y por tanto esa argumentación de que en el pasado no funcionó no es relevante para poder dejar de llevar a cabo una idea de un producto o de un servicio, ¿no? Y luego, por último, también solemos hablar de aceptabilidad
cuando también hablamos de la legitimidad de esas fuentes, ¿no? Es decir, cuando damos por válidas o por aceptadas que las fuentes pues, nos dan no son sesgadas o no están basadas en ideologías, que esto es una cosa que, por ejemplo, últimamente pues, está pasando mucho, ¿no? Además de esto, y tampoco ya os digo que me quiero enrollar mucho en este tema porque puedo convertir esto en una cosa súper teórica y súper abstracta en la que más de uno os durmáis siendo las horas que son, sí que es interesante por lo menos que sepáis que para aplicar el pensamiento crítico existen ciertos estándares que nos ayudan a velar por la calidad del pensamiento, ¿no? Y estos estándares tienen que ver con que, bueno, pues que las premisas sean claras, sean exactas, que sean precisas, es decir, que se expliquen por sí mismas y exista, bueno, pues definiciones que no usen palabras ambiguas o conceptos muy abstractos que den lugar a que nuestro interlocutor no entienda bien lo que estamos hablando, que sean pertinentes, que tengan cierta profundidad, que tengan amplitud y que también sigan ciertas reglas lógicas para aceptarlas como válidas, ¿no?